Así que vamos al texto de Mateo capítulo 14, versículo 22. Ahí vamos a tener la bendita palabra del Señor para que usted también pueda recibir todo lo que el Señor ha dispuesto. Saludamos mientras usted lo busca. Saludamos a nuestros queridos hermanos que están conectados a través de la señal de internet, a través de Facebook, a través de YouTube. También le pedimos que pueda ayudarnos a compartir a través del canal 38.2. Un abrazo grande. Y todos aquellos que están a través de las radios que también se unen para transmitir este servicio que será de edificación. Vamos entonces a la lectura. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, tomen asiento por favor. Gracias por permanecer en pie en este tiempo. Parte de lo que hemos hablado tiene que ver con entender lo que el Señor quiere enseñar a sus hermosos discípulos, pero también parte de aquello que logran captar acerca de lo que es la revelación de nuestro Señor en medio de aquellas cosas que ellos viven. Siempre recuerde mirar los pasajes bíblicos como esto, como de alguna forma, como clases ministeriales, porque son verdaderas clases ministeriales. Puede ser que usted no estaba ahí en la barca, pero usted puede aprender los principios de la barca. Estos eventos de alguna forma vienen a generar algunas marcas, algunos rasgos en nuestra mente y en nuestra vida, así como entender que nuestro Señor Jesucristo no vino a tratar de sorprender a la gente de lo que Él podía hacer. No vaya a pensar que el Señor vino a mostrar como a veces uno de nosotros o cualquiera quisiera mostrarle a otro lo que sabe o lo que tiene o lo que pueda hacer. En ningún caso, el Señor no vino a ostentar su poder, no vino a mostrar lo que Él podía hacer. Tampoco vino a tratar de generar admiración, sino que nos vino a enseñar principios de vida, a conectarnos con el Padre. Vino a mostrarnos un camino, vino a mostrarnos el camino de la redención. Entonces, a veces nosotros podríamos equivocadamente solamente generar admiración. De hecho, todos nosotros generamos admiración por algunas personas de acuerdo a lo que ellos hacen. Incluso ni siquiera de acuerdo a lo que ellos son, sino que de acuerdo a lo que ellos hacen. Nosotros admiramos, por ejemplo, a alguien que no sé, que juega fútbol. Lo admiramos por lo que hace, no necesariamente por lo que es. De pronto alguien que pinta, alguien que dibuja, incluso hay personas a los que actúan, ¿verdad? Miramos el personaje y nos llama tanto la atención, nos marcó tanto ese personaje que comenzamos a equivocarlo y mirar hasta el personaje por sobre la persona, generando admiración. Pero en sí eso no es adoración. Admiración no es adoración, eso es un pequeño peldaño de lo que es la adoración. Hemos establecido como base, hablando porque quiero volver a tocar algunas oportunidades de la adoración. ¿Adoración qué es? La respuesta. Diga conmigo: la respuesta. Adoración es una respuesta a lo que entiendo, conozco y he recibido de Dios. Es una respuesta, es una devolución, básicamente. Adoración es una oportunidad. Diga conmigo: oportunidad.
Eso es adoración. ¿Para qué? Para expresar nuestra gratitud, honra y admiración. Adoración es todo lo que complace, lo que honra, lo que engrandece al Señor. Eso es adoración. Entonces, nuestra adoración nace ¿de qué? De lo que conocemos. En la medida que nuestro conocimiento y entendimiento vaya creciendo, de la misma forma crecerá nuestra adoración. Entonces, todo nivel de adoración en realidad tiene que ver con el nivel de revelación y entendimiento que tengamos. Entre más conscientes seamos de lo que hemos recibido, más genuino será nuestra adoración delante del Señor. El tema no es lo que hemos recibido, el tema es lo que entendemos de lo que hemos recibido. Hay quien podría no darse cuenta de nada de todo lo que el Señor le ha dado. Hay personas que se vuelven inconscientes de las cosas que han recibido de parte del Señor. Hay quien podría estar reclamando por lo que no tiene sin mirar todo lo que el Señor le ha otorgado. Entonces, a veces no tiene que ver con lo que hemos recibido, lo que nos falta, sino la conciencia de aquello que el Señor nos ha otorgado por gracia. Muchas incluso de las promesas también son parte de lo que el Señor ya nos ha otorgado. De alguna forma la adoración es eso, es ser consciente de lo que tengo por gracia, de lo que el Señor me ha otorgado. Ahora, esto como hijo del Señor, y insisto en estos conceptos, de poder notar que de alguna forma debemos profundizar en todo lo que es como hijo del Señor. Hay quien piensa que la adoración es solamente cantar 4 canciones y que comienza cuando suena un teclado, y eso es parte de una adoración que le damos al Señor, pero en realidad la adoración no parte con una nota, parte cuando estamos en Cristo. Hemos sido transformados entonces por el Señor, y ahora en esta transformación debemos ser formados por medio de su palabra. En la medida que entendamos la transformación del Señor, vivamos en esa transformación, ahora debemos ser formados por medio de su palabra. Esa formación es justamente la que a veces topa, porque nosotros hemos sido ya transformados por el Señor. Santo Dios, aquí nadie, pero acá sí. Hemos sido transformados por el Señor. Ahora lo que necesitamos es ser formados por medio de su bendita palabra. Entonces esta transformación se manifiesta por medio de lo que hacemos, decimos y pensamos, y debemos dar evidencias de una transformación. Esta evidencia de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo y también a través de las actitudes de nuestra vida. Entonces es como la formación, haga cuenta que son la estructura, le da estructura, la formación le da estructura a la adoración. Como hijos, ahora en nuestra nueva naturaleza hay una cosa natural que nosotros queremos adorar a Dios, porque el Espíritu siempre está dispuesto a adorar al Señor, a querer hacer la voluntad del Señor. Pero ahora la formación nos da estructura para dar lo que el Señor quiere, porque de lo contrario le daríamos cualquier cosa o lo que nosotros quisiéramos dar. Entonces las personas pueden ver la transformación de alguna forma, pero lo edifica por medio de la formación. Cuando hablamos acerca de la adoración, todos entendemos algo, ¿verdad? Todos entendemos algo de la adoración, y los discípulos también. Pero de alguna forma debemos entender que todo lo de Dios tiene distintas profundidades. Es el mismo concepto con diferentes profundidades. O sea, lo que usted entiende no tiene ninguna relación tal vez con lo que yo entiendo. Lo que usted le da a Dios es completamente diferente a lo que yo le doy. Son las mismas monedas en manos diferentes. Esas blanquitas en la mano de aquella viuda era una adoración tremenda a Dios. Ese dinero en las manos de aquellos ricos era algo que ellos podían dar. Pero tiene que ver con profundidad. Diga conmigo, profundidad. Uno tiene la capacidad de hacer mediciones. Bíblicamente también las hay. Se mide, por ejemplo, a Goliat, se mide el peso, se mide el tamaño. Todas esas cosas son medibles. Se mide el intelecto de alguien, se ve la capacidad que alguien tiene. Sin embargo, cuando entramos a las esferas del Espíritu, ahí cambian absolutamente todas las medidas, porque lo de Dios ya no tiene medida. No hay ninguna medida humana que pueda definir las medidas de Dios. Por lo tanto, ya no hablamos de medidas. Hablamos, de hecho, el conocimiento, la paz, el entendimiento son sin medidas. El amor de Dios es sin medidas. Las cosas en Dios ya pierden medidas humanas. Ya no entran en nuestros envases. ¿Qué tamaño tiene el amor de Dios? ¿De qué tamaño es Dios?
¿De qué tamaño es su gracia? No podemos medirla, la podemos disfrutar, la podemos conocer, pero no las podemos medir. Entonces es una tarea del Espíritu Santo que nos viene a revelar. Por lo tanto, en la medida que nuestro corazón, que nuestro espíritu va siendo dispuesto, en realidad las profundidades son inimaginables. Las profundidades de Cristo son inimaginables. El poder conocer al Señor es inimaginable. El amor a Cristo y el amor de Cristo son completamente imaginables. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre tiene la esencia de Dios. Usted puede medir mi estatura, usted puede ver mi peso, usted puede conocer qué inteligente yo soy o cuánto me falta. Usted lo puede medir, pero lo que usted no puede medir es mi espíritu, porque tiene la esencia de Dios y tiene dimensiones y se vuelve un depósito que no importa cuánto pueda tener de Dios, siempre cabe más de Dios en mí, siempre cabe más de Dios en usted, porque usted es un depósito sin medida de las cosas divinas. Entonces el apóstol Pablo, hablando de este tipo de cosas en relación al Espíritu, 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló, hablando de cosas que ojo no vio ni oído yo. Usted conoce ese texto, pero luego dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, dice todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire la capacidad del Espíritu de llegar ahí donde nadie más puede llegar. Escudriña lo profundo de Dios. Usa dos palabras fuertes: escudriñar, que ya está pensado en algo profundo, y luego habla justamente lo profundo. Se escudriña lo profundo de Dios, porque Dios es profundo. Esa profundidad de Dios. Versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, diga conmigo, nadie. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el mundo también tiene un espíritu. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. ¿Para qué? Para que sepamos. ¿Qué quiere el Señor que nosotros sepamos? Lo que Dios nos ha concedido. O sea, la intención de Dios es que usted sepa lo que Él le ha dado, y eso lo hace por el canal llamado el Espíritu. Entonces, a través del Espíritu usted ya sabe lo que Dios le ha concedido. Versículo 13: lo cual también hablamos. ¿Qué debemos hacer? Hablarlo. Debemos hablar de lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu que te revela lo que Dios te concede, también te demanda que hables lo que Dios te ha dado. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, estableciendo, poniendo cada cosa en su lugar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, pégale un codazo a su hermano natural que tiene al lado, dice: no percibe, no tiene la capacidad de discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son. Esos son los que dicen: pero ¿para qué tanto? ¿Cómo van a venir el día jueves si se está cerrando la campaña esta o se está abriendo esta otra campaña? ¿Por qué van a venir? Y usted dice, y todos se están yendo a las casas y usted viene a adorar al Señor. Para ellos no es locura quemar un bus, no es locura hacer otra cosa. Para ellos es locura adorar a Dios. Para nosotros no es locura, porque ellos no las pueden entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, otorgadas por Dios, habladas por la iglesia, solamente se pueden discernir, juzgar en forma espiritual. Entonces, estos asuntos divinos se manifiestan por revelación. Todo asunto divino se manifiesta por revelación.
Si solamente usted lo conoce y lo repite, pueden quedar albergados en su mente. Usted los puede repetir, pero el repetir algo no quiere decir que usted lo integre. La única forma en que las cosas divinas pueden ser integradas a la vida del hombre y que pueden generar transformación es por medio de que esas cosas divinas sean reveladas. Yo le puedo explicar algo a usted, yo le puedo mostrar algo a usted. De hecho, los discípulos están escuchando la revelación del Padre en la mente y el espíritu de Pedro, pero en ellos no genera nada más que un conocimiento, porque ¿quién puede recibir una revelación solamente de la boca de un hombre? Solamente recibe el conocimiento, pero ¿quién recibe de parte del Señor una revelación? Genera transformación. Entonces, la revelación no es algo que el hombre pueda alcanzar por sí mismo, es algo que Dios concede y desea mostrar de sí. No es que nosotros podemos alcanzar en ningún caso. Y eso es, justamente esas cosas divinas vienen a tocar, escuche bien, a tocar el entendimiento y renovar el conocimiento. Entonces es Dios manifestando algo de sí mismo, lo que genera transformación a causa de la apertura del conocimiento. Ahora, ¿están acá todavía? Está muy complicada la cosa. ¿Todavía hasta ahí vamos bien? Usted, Eli, me dice, ¿vamos bien? Vamos bien, muy bien. Entonces es como cuando alguien conoce del amor del Señor. Usted sabe y usted le va a preguntar a cualquier persona acerca del amor de Dios, pero todos le van a decir que Dios es amor, que Dios te ama, y esa frase la ocupamos, Dios te ama. Pero cuando a alguien se le revela ese amor, es como cuando alguien sabe que Dios perdona. No, si Dios perdona, la gente lo sabe. El tema es que saberlo no genera nada. Pero cuando se te revela, se te corre el velo, y ahora no por un conocimiento de aquellas cosas que la gente dice, tú lo puedes entender, sino que ahora se te revela el perdón. ¿Sabe lo que sucede? La culpa se va de ti, te sientes libre, te sientes en paz con Dios. Y sientes que algo se te corrió, ya no estás viviendo en culpa. ¿Por qué? Porque la revelación del perdón te libera de la culpa. El saber que Dios perdona no genera nada, solamente llena un espacio en tu conocimiento. Pero la revelación del perdón genera libertad de la culpa. Te sientes en paz con Dios y ahora no agachas la cabeza para hablar con Él, sino que la levantas como un hijo perdonado y justificado por la obra del Señor. Eso es, en el nombre de Jesús. Y eso es en la medida, y cuando tú accedes a eso, entonces cada vez quieres ir un poco más a eso. Esos son abismos de conocimiento y profundidad. No para llenar la mente, sino para ser libre en el espíritu. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a revelar, a redimir, a completar, a sumar lo que la gente ya sabía, pero en una medida distorsionada. Por eso, entre más formación tengamos de lo que somos, más exactos seremos en lo que tenemos que hacer. Diga conmigo distorsión. Diga conmigo otra vez distorsión. Sepa usted que estamos todavía ahí en distorsión. Eso es. Cuando hablamos acerca de la distorsión de la imagen, esta imagen que ha sido distorsionada de nuestro Señor a causa incluso de procesos equivocados, lugares equivocados, o de alguna forma transferencias equivocadas. Una distorsión de Cristo puede dañar una imagen divina. A veces las personas levantan imagen distorsionada de Dios en su mente y esperan que Dios haga algo que Él nunca dijo que haría. Y nosotros también asumimos que debemos hacer algo que nunca se nos pidió, o somos irresponsables en aquello que Dios demanda responsabilidad. Por eso, en la medida que la distorsión va saliendo de nuestra mente y se nos va mostrando una verdad de Cristo, ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Para eso es la formación. O sea, por ejemplo, hay personas que pueden haber nacido de nuevo, pero sin saber para qué nacieron. O sea, el Señor te hizo nacer de nuevo, pero tú no tienes idea para qué naciste de nuevo. Entonces no tiene sentido el decir tengo una vida nueva en Cristo, pero no tengo ninguna forma nueva de vivirla. O sea, están acá todas, me miran raro. Si Dios me dio una vida nueva,
¿cuál es mi nueva forma de vivirla? Si yo nací de nuevo, tengo que preguntarme, ¿para qué nací de nuevo? ¿Cuál era la necesidad? El tema es, Pablo fue muy entendido en esto. Antes de ser bautizado, antes de ser lleno del Espíritu Santo, él ya hace dos preguntas clave. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Antes de nacer de nuevo, antes de ser bautizado, antes de ser lleno, ya sabía quién era el Señor y también sabía lo que tenía que hacer. Entonces Dios honra las intenciones en la medida que en nuestro corazón está el deseo de honrar a Dios, de conocerlo más y de saber qué es lo que yo tengo que hacer en esta nueva etapa de mi vida en Cristo. Porque puedo hacer las mismas cosas siendo una nueva criatura, pero algo debe haber cambiado. ¿Cuáles son las evidencias entonces? Por eso cuando hablamos, están acá, están medio aburridos, medio cansados. Estamos acá, ¿ok? Yo pensé que estaban allá, están acá. Hemos dicho entonces acerca de esta imagen distorsionada, que finalmente los píxeles que nosotros vemos de la historia bíblica son necesarios porque vienen a formar una imagen completa de nuestro Señor. David no era la imagen, era un píxel de la imagen. Abraham, José, Isaac, Daniel y todos los personajes bíblicos, no podemos esperar en ellos ver una imagen que simplemente era una porción de un píxel que iba a revelar una imagen que estaba oculta. Para lo cual nosotros ya no es una sorpresa leerlo, tenemos el Nuevo Testamento como parte de una luz tremenda que ilumina. Por lo tanto, ya nosotros miramos a Cristo y sabemos que lo que estaba oculto de los siglos, lo que fue revelado, fue nuestro Señor Jesucristo. El problema de esa revelación tan grande que vino a la tierra es que exhibió también todos los problemas que había en ella. O sea, el hecho de esta luz tan grande revelada en nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar la basura, la distorsión, la deformación que en ese momento existía en la vida del hombre. Por eso una persona cuando se arrepienta a través de la gracia del Señor es simplemente una persona que se expuesta a la luz y esa luz manifiesta la verdad de su vida que está lejos del Señor y se da cuenta de toda la basura, como aquella señora que perdió la dracma, que enciende la luz y se da cuenta de toda esa basura que estaba dentro. Así también el hombre, en la medida que esté en la luz de Cristo, sabrá todas las cosas que en él están mal y lejos del Señor. Entonces, esta luz que fue tan grande no cuadraba con lo que existía en ese momento. La luz era grande, tan sublime, tan bella, pero manifestando toda la maldad y distorsión del hombre. El Señor se para delante del hombre. Y cuando el Señor se para delante de él, se da cuenta el mismo hombre y el Señor que esa imagen no cuadraba. Había una imagen, pero ya no había semejanza. Estaban tan distorsionados que ni siquiera podían ver a Dios en la vida de Cristo. Dios mismo, Emmanuel, estaba con nosotros, pero estaban tan alejados. Ellos podían ver a Dios en un templo que estaba lleno de corrupción, pero no podían ver a Dios en la vida de Cristo que estaba llena de santidad. Tan distorsionado que no eran capaces de notar la perversión de los fariseos, sino que juzgaban la vida, crucificaron la vida. Estaban tan distorsionados que podían seguir haciendo sus rituales cuando ahora el Cordero estaba en medio de ellos. Estaban tan distorsionados que ninguna señal era suficiente para poder ver la gloria del Señor en medio de ellos. Que podían leer las Escrituras, conocer las Escrituras, pero ni aún viendo las Escrituras podían ver a Dios. Es más, los propios discípulos empiezan en un momento al final en la resurrección a decir: muéstranos al Padre, antes de la crucifixión, muéstranos al Padre, nos basta. Y el Señor le dice: tanto tiempo he estado con ustedes. El tema es que la distorsión es tan grande que parece que ni el tiempo ni las evidencias eran suficientes para que ellos pudieran ver al Padre. Tan distorsionado que no se podía encontrar en los hombres una imagen correcta de Dios, ni en los sacerdotes, ni en los levitas, en nadie. No se podía ver a Dios en la gente que le adoraba. Distorsión.
La gente no podía ver a Dios ni siquiera a través de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no le conocían. Otra cosa importante es que ellos esperaban que el Señor hiciera algo. Que nuestro Señor, cuando el Señor comenzó a manifestar su gloria, aún sus discípulos esperaban que ellos pudieran suplir su necesidad, que ellos pudieran ser libertados de la opresión romana, que ejercieran juicio. Entonces los discípulos incluso estaban interesados. Míreme por favor, los discípulos estaban interesados a ellos cuando el Señor tocaba a una mujer que la iban a apedrear. Para ellos no era importante, no era tan relevante. Para los discípulos no era como algo grande el hecho de que el Señor defendiera a una mujer que la iban a matar, tomara a un niño. Ellos querían ser libres, que el reino de Israel se estableciera, que el gobierno de Dios derrotara a todos sus enemigos. Ellos estaban en esa línea. Ir a Gadar a dar un paseo, ellos lo veían casi como una pérdida de tiempo. Ir, liberar a uno, volverse. Entonces ellos reaccionaban a algo. Mírenme por favor, ellos reaccionaban a la autoridad de Cristo con adoración, pero no lo hacían de la misma forma con la misericordia. Ellos quedaban asombrados cuando el Señor detenía la tormenta, pero ellos no adoraban cuando el Señor perdonaba a alguien o tomaba un niño. Porque para ellos lo que ellos querían era la manifestación del poder y no la exhibición de la misericordia. Porque ellos estaban interesados en que el Señor pudiera derrotar a todo el imperio romano, más allá de alimentar a la gente que tenía hambre. Distorsión. Entonces no le cuadraba a un Señor que andaba sanando, viendo a las viudas sentándose con la gente. No les cuadraba porque ellos esperaban otra cosa. Entonces ahora vemos que en estamos acá, ¿verdad? Que en este pasaje, Alexis, el Señor manifiesta 7 cosas importantes en medio de este pasaje que lleva a estos hombres a la adoración. No sé específicamente cuál de todas ellas quizás es su autoridad, pero no puedo decir eso, que los llevó a todos a adorar. Pero déjenme nombrarles 7 cosas que llevó a los discípulos a la adoración. ¿Por qué? Porque Dios abre puertas de oportunidades para que nosotros le podamos adorar, que básicamente es el reconocimiento de lo que Él es, lo que hace, lo que tiene y lo que ha dicho. Diga conmigo amén. Entonces estas 7 cosas son, diga conmigo, fidelidad. El Señor manifestó su fidelidad llegando donde ellos estaban, porque Él los envió y Él llegó a su rescate. Fidelidad. Ellos se sentían confiados cuando el Señor ya llegó. Número 2, manifestó su poder al caminar sobre las aguas. Ellos podían ver el poder del Señor sobrenatural en un ambiente natural de lo cual ellos jamás habían conocido. Poder, manifestación del poder. Número 3, manifestó su deseo de que Pedro, o alguno de ellos, en este caso Pedro, pudiera hacer lo que estaba haciendo, caminar sobre las aguas, o sea, hacerlo partícipe de su gloria. Dios no tiene problema con eso. El Señor, cuando oró por sus discípulos, dice: la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. De alguna forma el Señor nos quiere hacer partícipe, no para que la gente pueda adorarnos a nosotros, sino para que la gente pueda ver su gloria a través de nosotros. Dios no tiene problema con algunas cosas que nosotros sí. Engrandeceré tu nombre, se le dijo a Abraham, y serás bendición. Dios no tiene problema con eso. El problema lo tenemos nosotros, nuestro corazón, que se distorsiona cuando empiezan a suceder cosas y nuestro corazón se comienza a deformar. Pero mientras usted mantenga su lugar, Dios no tiene ningún problema que venga la reina de Saba a oír la sabiduría de Salomón. Si Dios le dio la sabiduría para que también pudiera ser de bendición a otros, Dios no tiene problema con eso. El problema lo tiene el hombre, que no administra lo que Dios le da. Pero Dios no tiene problema con eso. Número 4, manifestó su misericordia al levantar a Pedro
cuando éste se estaba hundiendo. Yo lo hubiese dejado un ratito más. ¿Verdad que sí? Pero el Señor dice, al instante. Yo le diría, ¿sabes por qué estás ahí? Pero el Señor primero lo levanta y después le dice la razón. Yo primero le digo la razón y se la repito hasta que lo aprenda. Y luego lo levanto. No nos ha pasado así hasta con nuestro hijo. Viste, te dije que no corriera. Y el niño está llorando en el suelo. Y, te lo dije, no corras, no corras. Y después, ya levántate y anda. Número 5. Manifestó su gracia al enseñarle la razón del por qué se hundió. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque podríamos nunca haber sabido la razón de por qué Pedro se hundió. Pero el Señor intencionalmente, con el fin de que Él sepa la razón que lo llevó a hundirse, y también con el fin de que usted y yo sepamos en las razones que nos llevan a hundirnos en un lugar donde deberíamos caminar, por eso el Señor le dice eso. ¿Por qué dudaste? Porque la duda es un elemento que te genera hundirte, estancarte. Y el Señor demanda fe para sus hijos. Entonces el Señor manifestó su gracia al decirle, hay en algunas oportunidades bíblicas, como por ejemplo cuando ellos no pudieron echar al demonio, los discípulos, ellos dijeron algo y me gusta la intención de los discípulos y me sirve el que ellos pregunten esto. Pudieron haberse quedado callados, pero hicieron la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos? Y quizás son preguntas válidas que también tengamos que hacerle al Señor. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué nos pasa que no podemos? ¿Por qué a veces llegamos a un lugar donde no podemos como avanzar más? Como que nos estancamos. Y hay cosas que tendremos que preguntarle al Señor, porque Dios sí las quiere responder. El por qué no puedo es una pregunta válida. Pedro no preguntó por qué se hundió, pero el Señor le dijo la razón de por qué había sucedido. El Señor intencionalmente le dice, ¿por qué dudaste? ¿Qué te llevó a hundir? Tienes poca fe. Le está dando la razón del hundimiento y también la condición de su fe. Y es tan importante ser consciente que nos está llevando a hundirnos. ¿Qué son las cosas pocas que abundan en nosotros y qué son las cosas que Dios quiere que crezcan en nuestra vida? Número 6. Manifestó su diseño. Es una manifestación del Señor al caminar con Pedro, porque ese es siempre el diseño divino. Caminar con el hombre es un diseño de Dios. Abraham camina delante de mí, sé perfecto. Enoc caminó con Dios, es un diseño. Es saber que en este diseño no podemos caminar solo. Así lo dice David. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Lo que está diciendo David no importa y se vuelve irrelevante el lugar donde estoy, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo no voy a temer. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aunque ande, porque puede ser que pasemos por valle de sombra y de muerte, lo importante es que debemos asegurarnos con quién estamos caminando. El Señor está conmigo y esa es la garantía de caminar según el diseño. Caminar con Dios, caminar con Dios. La iglesia ha sido llamada a caminar en Cristo. La iglesia ha sido llamada a caminar en Cristo, a ser guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en este camino, asegúrate si caminas en Cristo y con Cristo. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga gloria a Dios. Número 7, manifestó su gloria al subir junto a Pedro y que la tormenta termine cuando él puso un pie en ese barco. Porque hay cosas que van a terminar a causa de la presencia del Señor y no importa que tormenta. Hay cosas que Dios reprende. Usted va a ver otro pasaje donde el Señor reprendió,
Pero hay un momento donde Dios decide no usar sino su presencia. Su presencia. Dios decide usar su presencia. Y que cosas terminan solo porque está Él. Y la presencia de Dios viene a ponerle fin a muchas cosas de aquellas que nosotros vivimos y que de alguna forma nos están atormentando. Ahora ponga atención a esto y hágase la pregunta y quizás contéstesela a usted mismo. ¿Qué cree usted que les llevó a los discípulos a adorar? ¿Qué de todo esto? Quizás alguien dijo: yo quiero adorarlo porque Él levantó a Pedro y tuvo misericordia de él. Yo quiero adorarlo porque el Señor caminó con Pedro. Yo quiero adorarlo porque el Señor mostró su fidelidad llegando a este lugar. ¿Qué fue lo que hizo que ellos se postraran a adorar al Señor? Su gracia, su amor, su poder, su misericordia. Si usted logra identificar por qué, por cuál es la razón de que usted quiera honrar al Señor, cuál es la razón que lo está llevando a usted a adorarlo a Él, a entregarle su vida, a decir: Señor, mi vida te la entrego, la quiero rendir en adoración, quiero vivir para usted, quiero honrarlo, quiero glorificarlo. Lo glorifico con mis decisiones, lo honro con mis actitudes, aún con mi silencio. Aún, Señor, cuando teniendo el derecho de hablar, prefiero callar para honrarlo a usted, para glorificarlo a usted, para que usted se sienta agradado. ¿Qué es lo que a mí me lleva a adorarlo a Él? ¿En qué momento doblo mis rodillas? Porque si solo doblamos rodillas en medio de la tormenta y no en medio de la calma, debemos preguntarnos, porque es fácil doblar las rodillas en medio de una tormenta, pero el Señor nos está llevando a adorarle a Él cuando Él ha calmado todo. Es una escena hermosa que usted ha sido llamado a adorar a Dios, no solamente a pedirle a Dios que calme la tormenta, sino a adorarle a Él por causa de que Él es el Señor de todas las cosas. Es el Señor, yo no sé si hay alguien acá, es el soberano. No estoy esperando yo que cosas cambien. Es decir, a veces nosotros doblamos nuestras rodillas por causa de la tormenta que enfrentamos, pero uno debe aprender a adorar al Señor no para que Él calme algo que estoy viviendo, sino por el reconocimiento que le doy de acuerdo a las características, a las virtudes, a las gracias, a la esencia, a toda esa preciosa presencia de Dios. Yo tengo que aprender a adorar a Dios. No solamente doblo mis rodillas para pedir algo que me falta, sino para reconocer algo que Él es. ¿Qué es lo que te está llevando a eso? Porque ahí es donde tienes que permanecer. Hay quienes permanecen de rodillas en medio de las dificultades, pero en medio de la calma se olvidan del Señor. Algunos adoran al Señor o creen adorarlo a través de sus lágrimas de sufrimiento, pero cuando las cosas se empiezan a calmar, simplemente comienzan a avanzar. ¿Qué te está llevando? ¿Qué nos lleva a los pies de Cristo a reconocer su grandeza? En un momento cuando ellos estaban en ese barco, déjenme ir cerrando. Cuando ellos estaban en el barco, se dieron cuenta de algunas cosas. Que ese momento, que eso que vivieron, que esa tormenta que enfrentaron, fue lo mejor que les podía pasar en la vida. Que esa tormenta, en realidad, aunque los hizo sufrir por un tiempo, ahora pueden agradecer el haberla vivido, porque el Señor se reveló como nunca antes había revelado. Y cuando uno comienza a enfrentar algunas tormentas en la vida, pero si esa tormenta me lleva más a conocer y que el Señor se pueda revelar a mi vida, entonces bienvenida a todas las tormentas de mi vida. No las voy a rechazar, las voy a agradecer, porque en medio de ellos el Señor se va a revelar, el Señor se va a manifestar, el Señor se va a glorificar. Bienvenida a las tormentas de la vida que vienen a revelar a Cristo. Bienvenida a las tormentas que tenemos que enfrentar cuando Cristo comienza a ser revelado en ellas. Lo mejor, ellos estaban, mire por favor, la Biblia dice que ellos estaban en medio, 2.5 kilómetros en medio. Y cuando el Señor llega, ellos no habían avanzado mucho, solamente la mitad del camino. Pero cuando el Señor se revela, me imagino el deseo de ellos de decir: mejor hubiésemos estado más lejos de la orilla,
porque más tiempo hubiéramos pasado con el Señor. A veces tú reclamas porque no avanzaste mucho, pero el Señor aparece en medio de esta escena para mostrar que lo mejor que podía haber pasado es que estaba lejos para tener más tiempo para adorar. Que llega un momento donde para ti el tiempo se vuelve irrelevante. Tiempo, distancia. Es como Moisés diciendo: a mí no me saques si su presencia no va conmigo, pero si su presencia va conmigo, no me importa el tiempo, no me importa el escenario y no me importa la distancia. Lo que yo quiero es presencia. 40 años, uno puede decir 40 años de desierto o puede hablar de 40 años de presencia. Yo prefiero hablar de 40 años de presencia, de manifestación de presencia. Ay, yo no sé si hay alguien acá. 40 años donde Dios les sustentó, les ayudó. 40 años donde vieron una nube. 40 años donde la roca se movió con ellos. El tema es que a veces nosotros reclamamos porque no conocemos. Cuando el Señor comienza a revelarse a tu vida, o sea, en ese momento cuando está Pablo en medio del mar y todos perdieron la esperanza, es ahí donde el ángel del Señor aparece. En el foso de los leones, Daniel ve un ángel. En el horno de fuego, los hebreos vieron un ángel. Hay un momento donde la presencia de Dios te hace valorar los escenarios que estás viviendo. Y aunque parece que es muy lejos, ya no se vuelve difícil porque está el Señor. Y ya no se vuelve complejo porque Dios está en ese asunto. Aunque queda un poco de espacio, es más, la Biblia dice que iban esos dos discípulos camino a Maús. Eran 11 kilómetros de distancia. Y cuando llega el Señor se les pone al lado y comienza a hablar de las Escrituras. Y ellos caminaron 11 kilómetros. Y cuando llegaron, usted conoce, se partió el pan y dice que ellos pudieron conocer que era el Señor. Y les aseguro que en ese momento pudieron haber pensado: ¿por qué no fuimos más lejos? Porque en vez de 11 no eran 30, no eran 40 kilómetros. Porque mientras caminaban, el Señor les iba abriendo las Escrituras y mostrando a través de las Escrituras todo lo que decía las Escrituras de Cristo. Llega un momento cuando el tiempo y la distancia están a favor. Cuando tú comienzas a amar a Dios, cuando tú comienzas a conocer a Dios, empiezas a valorar el tiempo y aún la distancia. Aunque sea largo, en la medida que el Señor se va revelando, para ti no es malo, es provechoso. Es como esto, es como cuando estamos en un ambiente, una atmósfera del Señor. Usted dice: ay, pastor, no termine, síganos revelando a Cristo. Pastor, por favor, sé que nos queda un camino largo de regreso, pero siga hablando del Señor, porque comienza a ser tan relevante la presencia de Dios que el tiempo comienza ya no ser un problema, sino que queremos que el tiempo ya no es un enemigo de mi cansancio, sino que digo: esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Es cuando la presencia de Dios está en un lugar, no te quiere levantar. Eres un Moisés delante de la zarza. Estás ahí diciendo: Señor, que siga ardiendo la zarza, que siga ardiendo la zarza. Yo quiero conocerte más. Si estoy en el desierto no me importa. Estoy descalzo en medio del desierto, pero no me importa. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Y el tiempo ya no es un problema. Ahora el llegar es un problema porque no te quieres separar de Él. El Señor entonces aprovecha la tormenta y ese episodio tan glorioso para manifestarse, para enseñarles la importancia de la adoración, de la obediencia, la revelación para abrir el entendimiento, para saber que esto que está sucediendo es una oportunidad divina para que ellos le puedan conocer. O sea, se lo digo de esta forma: Dios usó la tormenta en favor de su revelación en la vida de ellos. Y tal vez usted ni lo sabe, pero Dios está usando la tormenta en favor de su revelación en la vida de ustedes, para que en medio de lo que están viviendo, Cristo sea revelado, Cristo
sea glorificado, Cristo sea adorado, y usted al llegar a la orilla no sea el mismo que comenzó aquel viaje. Quizás en medio de la orilla la cosa está media difícil, pero usted va a conocer algo que no conocía de él. Y usted lo que debería es agradecer lo que está viviendo, porque si está en Cristo, tranquilo. Hay cosas que se van revelando en medio de lo que usted está viviendo. Usted tal vez ni sabe. Usted piensa que va como solito remando. No vaya a pensar eso. Me imaginaba al Señor mirándolos de atrás cómo hacían su esfuerzo. Siga remando, siga esforzándose. El Señor se ha de manifestar y usted le ha de conocer. La razón de por qué el Señor se manifiesta es para que usted le conozca. Y entre más conocimiento tenga del Señor, mayor adoración le dará a Él. El Señor va. Yo no sé si hay alguien acá. Hay alguien en este lugar. Aleluya. Póngase en pie, por favor. A veces llegamos a un lugar incómodo, y a veces los lugares de mayor incomodidad son los lugares de mayor revelación. Se lo voy a plantear así: Dios se va a manifestar en las peores tormentas de nuestra vida para que usted conozca quién es Cristo. Yo sé que muchos están viviendo tormentas complejas, y yo los conozco a muchos de ustedes. Pero lo importante no es el tamaño de la tormenta, sino el tamaño de la revelación para conocer al Señor. Y a veces nosotros reclamamos por la gran tormenta. Es que más grande será la revelación para conocerlo a Él. ¿Y sabe para qué? Para adorarlo a Él. Porque el nivel de revelación que tengamos de Él será el nivel de adoración que le podremos dar a Él. Quien ha pasado muchas tormentas, su adoración no es igual. Quien ha estado muchas veces dentro del barco, moviéndose para todos lados, y ha visto el socorro del Señor, ha visto cómo el Señor le levanta, la adoración que da es completamente diferente. Es que tú no necesitas nada, tú quieres honrarlo a Él con tu vida. Has pasado tantas cosas, y lo que has pasado simplemente ha sumado a tu vida un entendimiento de su amor, de su gracia. Mire, si usted me pregunta, le voy a decir esto: ¿quién de los discípulos era el que más adoraba? Le aseguro que Pedro. Es el que más sufrió, pero fue el que más conoció. Porque a veces los que más sufren pueden terminar siendo los que más conocen. Los demás vieron algo, Pedro vivió algo. Y cuando Pedro estaba ahí, se subió con él, todos se arrodillaron y dijo: yo voy a adorarle como ustedes no entienden, porque Él me rescató, Él me levantó, Él caminó conmigo, Él me hizo caminar. Mi adoración no puede ser igual a los demás, porque Él me levantó, Él respondió a mi clamor, Él me hizo caminar, Él me tomó de la mano y llegamos hasta este punto. Yo sé que ustedes pueden adorar mucho, pero fui yo el que se hundió. Fui yo. Yo no sé si usted puede verlo. Vea a las personas que más recibieron del Señor. Aquella mujer que fue perdonada, cómo adoró a esa señora. No le importaba que estaba en una casa ajena, no le importó la opinión de Simón, no le importó sacarse su cabello y postrarse a los pies de Cristo. Lo que ella hizo fue dar la adoración al Señor, quebrar ese perfume, ungir los pies, lavar sus pies con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos. A ella no le importaba, porque había sido rescatada. Ella sabía cuánto le debía al Señor. El Señor se la reveló como su perdonador, como su ayudador. El Señor no tuvo vergüenza de levantarla y perdonarla, y ella no tuvo vergüenza de adorarle a Él. Le devolvió en adoración lo que Él le otorgó en perdón. Así también la iglesia puede devolver en adoración lo que el Señor nos ha dado en perdón. Cierre sus ojos, por favor. Yo no sé si hay alguien aquí
que esté en medio de la barca, porque usted tiene que aprender a adorar aún con la tormenta. No espere que las cosas se calmen. No esperen solamente sentir la autoridad del Señor. Aprenda a adorar a Dios. Cuando la tormenta está fuerte, adórelo. Adórelo cuando Él está. Adórelo por lo que Él es. Adórelo por lo que Él hace. Adórelo por lo que Él ha dicho, porque Él está permitiendo conocer algo de Él. Adórelo, 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 adórelo. Levante sus manos, adórelo. Dígale: Señor, gracias. ¿Qué es adoración? No es una canción, es engrandecerlo, es honrarlo, es complacerlo, es agradecerle, es tener conciencia de todo lo que Él es, todo lo que ha hecho, todo lo que ha otorgado. Adórelo, adórelo en medio de aquellas cosas que todavía no se calman. Adórelo en el horno, pero también adórelo fuera del horno. Adórelo con su fe, adórelo con su confianza, adórelo. Dígale: Señor, estoy convencido que nada me puede separar de su amor. Estoy cierto, estoy seguro. Señor, tengo una convicción tan grande que usted es fiel, es bueno, es verdadero, es grande, es glorioso. Vamos, levante sus manos. Si no está en el horno, dele gloria al Señor por estar fuera. Pero si está dentro, glorifíquelo al Señor, porque el Señor se adora antes del horno, en el horno y después del horno. El Señor es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Levante sus manos, adórele, adórele, adórele. Dígale: Señor, con su mano, con su intención, con su corazón. Adora a Dios, lo que conoce de Él. Adore su gracia, adore su misericordia, adore su fidelidad, los atributos de Dios. Adórelo, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido llamados, se nos sacó para anunciar las virtudes, los atributos de Dios, su amor, su fidelidad, su gracia, su verdad. Levante sus manos y dígale: Señor, te amo por lo que has hecho en mi vida, por lo que estás haciendo, porque Él sigue caminando a tu barca, porque hay cosas que se van a detener a causa de su gloria. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Las olas responden a su gloria. Las olas, el viento responde a su presencia. Es su presencia en nuestra vida. Es la esperanza de gloria, la esperanza Jesús. Levante sus manos, adórele, adórele.